CBI para las Naciones, un lugar donde lo imposible no existe. Dile al que tiene todo: no me molestes porque quiero escuchar la palabra. Mire, están aconteciendo cosas delante de nuestros ojos que muchos no lo están viendo. Yo por eso tengo una frase que es para los entendidos en los tiempos. Mire, da dolor, pero la iglesia del Señor no toda está entendida en lo que está ocurriendo. Hablaba yo en la mañana del día viernes con un amigo que me escribió. Nosotros nos escribimos porque siempre tenemos la necesidad de compartir. Ustedes lo conocen, el apóstol Rodolfo Pronesti. Y él me escribía. Yo le decía: sabes, tengo una carga tan grande por la iglesia del Señor, por lo que está pasando, no solo en el mundo secular, sino en la iglesia del Señor. Era tan fuerte. Mire, yo el día martes en mi meditar venía un versículo a mí, porque yo le preguntaba al Señor: ¿qué está pasando con tu iglesia? Y esta prédica nace de ese versículo. Y cuando hablé con Pronesti en la mañana, Dios era confirmándome que era la palabra que teníamos que escuchar hoy. El día miércoles en mi devocional, yo comencé a leer la carta de Gálatas. En mis vacaciones, entre comillas, leí Gálatas. Estaba meditando profundamente en Gálatas. Terminé Gálatas y en miércoles comencé a leer Primera de Pedro. Me leí el primer capítulo, pero hubo una intensidad por leer el segundo capítulo de la primera carta de Pedro. Y hay una frase en el versículo 8 que dice que muchos han tropezado porque ignoran la palabra. Y ese versículo me hizo así, y me dijo el Espíritu: por eso tienen las bendiciones bloqueadas, porque están tropezando en la palabra por su desobediencia. Y confirmaba más este versículo, que es el mensaje de hoy. Y por eso quiero que tengas oído para oír, porque no es escuchar, es tener oído para oír. Porque el que oye la palabra de Dios, esa produce un cambio. ¿Está listo para recibir? Diga conmigo: estoy listo para recibir lo que me tengas que decir. Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice: porque dos son los pecados que han cometido mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Levante su mano y diga conmigo: háblame, Espíritu Santo. Listo, con un aplauso. Julio, el Señor lo declaró para esta iglesia el mes de la plenitud, el mes donde estaríamos llenos, plenos, satisfechos, donde no nos faltaría nada. Pero nota la queja del Señor, y es que Él dice: porque dos son los pecados que han cometido mi pueblo. Me dejaron a mí, me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva. Lo único que a ti y a mí nos puede tener plenos y satisfechos es la fuente de agua viva. Porque Jesús dijo: de tu interior correrían ríos. Cuando tú estás conectado con tu fuente, cuando tú vives apegado a
la fuente, tú vas a estar pleno. Y comenzaron a cavar cisternas para ellos mismos, cisternas que no retienen agua. Y por eso muchos no llegan a la plenitud, porque tienen sus propias cisternas y las cisternas están derramando agua. El mensaje tiene por título: cisternas rotas. ¿Alguien puede decir aleluya? Dios, a través de este versículo, nos muestra los dos pecados que había cometido el pueblo de Israel en aquella época y la que está cometiendo su pueblo en este tiempo. La primera dice que, ponme el versículo, que abandonaron, dejaron la fuente de agua viva. Y la fuente de agua viva es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Y si tú nunca estás conectado con esa fuente, tú no vas a experimentar la plenitud del Señor. Yo no te estoy hablando de una emoción. Yo no te estoy hablando de que los pelos se te pongan de punta. Yo no te estoy hablando de un momento, sino de un continuo fluir de la fuente de Dios en tu vida, que es lo único que te da satisfacción. Porque tú puedes venir a la iglesia, tú puedes cantar, saberte versículos, pero no tienes satisfacción. Tu vida no está llena, tú te sientes insatisfecho, tú sientes que algo te falta. Pero ¿sabes cuándo algo nos falta? Cuando hemos dejado la fuente. Porque yo puedo decir que Dios es mi Padre, Dios es mi Dios, pero no quiere decir que esté conectado con esa fuente. ¿Aló? Me han dejado a mí en la queja del Señor, que soy fuente de agua viva. ¿Y qué vemos en la iglesia del Señor hoy? Que han dejado su primer amor. El Señor declaró en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Una pregunta: ¿qué lugar ocupa Dios, Jesús y el Espíritu Santo en tu vida? ¿Aló? Porque Dios se hace responsable de nuestras vidas cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer. Lamentablemente muchos han dejado a Dios fuera de sus vidas. Mira, hay un versículo que utilizan para evangelismo, pero que no tiene nada que ver con evangelismo, que es: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero ese versículo no tiene nada que ver con evangelismo, porque es un mensaje de Jesús a la iglesia de este tiempo, que ha sacado a Jesús de su vida. Ya Jesús no es el primero, ya Jesús no es el centro de su vida. Sí, cantamos, Jesús es el centro de mi vida, pero cuando tú miras tu vida no gira alrededor de Jesús. Tu matrimonio no gira alrededor de Jesús, tu familia no gira alrededor de Jesús. Entonces Jesús no es el centro. Y el que yo venga a una iglesia y sí que manda aquí, eso no significa que Jesús es el centro de mi vida. Jesús es el centro de mi vida cuando todo lo que yo hago lo honra a Él. Todo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y hay algo que el pueblo de Dios ha perdido, y esos son los principios. Mira, te voy a decir una frase que marcó mi historia, toda la vida de cristiano. Las emociones o los sentimientos destruyen los principios. Los principios perfeccionan las emociones y los sentimientos. Cuando yo vivo por principios, no vivo por emociones. Porque mis sentimientos ni mis emociones pueden traicionar los principios de Dios. ¿Aló? Asegúrate que Dios sea el primero en tu vida. Predícale al que tienes a tu lado, dile: asegúrate que Dios sea el primero en tu vida. ¿Qué ha dejado la iglesia de hoy? Ha dejado la verdadera adoración. Yo sé que ahorita cantamos: sea la gloria, honor. Eso fluye, pero realmente estamos adorando en espíritu y en verdad. Porque Jesús dijo en Juan 4:23: mas la hora viene y la hora es, y este es el tiempo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren.
nuestra adoración tiene que ser como en espíritu y en verdad. Él puede tocar esta guitarra, pero hay que ver si la está tocando en verdad y en espíritu. Porque él tiene un talento, él sabe tocar guitarra, pero el estilo de vida de él está honrando a Jesús. El estilo de vida de él, perdona Gerardo que te coja de ejemplo, porque estás más cerca de mí, está honrando a él. Él tiene un noviazgo bajo los parámetros bíblicos. Él tiene un estilo de vida. Él honra a su padre, a su madre. Todo lo que él gira es adorando a Jesús todo el tiempo. O solamente es un músico. Eso no es adorar en espíritu y en verdad. Y a veces yo puedo ser un predicador de la palabra, pero yo puedo estar predicando sin honrar a Dios en espíritu y en verdad. Porque si yo no cumplo lo que Dios dice en su palabra, entonces yo soy un falso. Y yo te puedo aparentar ser un hombre santo, y puedo usar mis dones que Dios me ha regalado, y tú crees, oh, qué unción tiene el pastor. ¿Qué unción y qué unción? Yo no tengo nada, porque todo lo que soy se lo debo a Él. Y si yo no fluyo en Él, Él no fluye en mí. Yo no puedo hablar de diezmo si yo no diezmo. Yo no puedo hablar de santidad si no soy santo. Yo no puedo hablar de integridad si no soy íntegro. Por lo tanto, si no estoy en ese estilo de vida, mejor no me paro en un altar a predicar ni a fluir en fuego extraño, que voy a maldecir a un pueblo. Y si ellos, estos músicos y las danzarines que están ministrando, no están en santidad, están ministrando fuego extraño y maldición al pueblo. Eso es verdad. Sí, hoy las iglesias se llenan, pero ¿qué se está ministrando? Yo sé que esta palabra no le gusta a todo el mundo, pero como yo no estoy aquí para ser payaso, sino para enseñarte la verdad. Por lo que te digo, yo tengo carga por la iglesia. Yo todos los días lloro en mi altar por la iglesia, no por esta, por la iglesia. Y oro por siervos de Dios, y bendigo siervos de Dios que yo sé que no están bien, porque su estilo de vida no es lo normal. Y hoy tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y quiero decirte, el arrebatamiento de la iglesia está ahí. El día que tú menos esperas, la iglesia se va. ¿Y dónde vas a quedar tú? ¿Sirviéndole al anticristo? No, mis hijos, ¿para qué valió tantos años predicando? Como decía el apóstol Pablo, que yo siendo heraldo venga a ser eliminado. Que Dios nos guarde. Pero Dios anda buscando verdaderos adoradores. ¿Habrá verdaderos adoradores en esta iglesia? ¿Qué más ha dejado la iglesia de hoy? La palabra. Ya no se predica palabra. Uno se sienta a veces a ver y dice, pero ¿qué está hablando este tipo o esta tipa? Y Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de Jesús. Salmista dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies mi palabra y lumbrera en mi camino. Todas nuestras decisiones, todo nuestro estilo de vida tiene que ser conforme a la palabra, porque mi obediencia a la palabra de Dios es lo que va a traer la bendición de Dios. ¿Aló? ¿Tú crees que haciendo lo que sea Dios te va a bendecir? No, mis hijos. Yo puedo alguien que se diga, úseme a mí. No, tú eres predicador y Dios te puede bendecir económicamente, y tú puedes prosperar porque fuiste has sido artista, y un artista conocido como Mateito, y la gente te puede buscar ahora que eres evangélico para que cuente tu testimonio, y te pueden pagar ofrendas inmensísimas, y puedes comprarte tu apartamento, un buen carro, tener a tu esposo y a tus hijos en bacano, pasear. Pero eso no es la bendición de Dios si tu vida no está bien, porque Él tiene un testimonio, y ese testimonio Él lo puede usar para lucrarse. Pero eso no es la bendición de Dios. Yo puedo tener una profesión, y la profesión me puede dar miles de dinero, casa, carro, todo, pero eso no es la bendición de Dios. La bendición de Dios es cuando tú estás obedeciendo a Dios en todo. Esa es bendición de Dios.
Yo sé que esto no saca ni aplausos, ni ofrenda, ni nada. No problem. Y su nombre. La palabra de Dios está para 3 cosas. Te lo digo. Para exhortarte, para confrontarte o para condenarte. Punto. 3 cosas. ¿Qué ha dejado la iglesia de hoy? Esta es la introducción apenas. Yo no sé si usted me aguanta. ¿Sí me aguanta? La iglesia ha dejado la santidad. La Biblia declara en Hebreos 12 que nunca, copia ese versículo y nunca se te olvide. Sigan la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie, y esto tiene 2 aplicaciones, sin la cual verás al Señor ahora y tampoco en el rapto. O sea, ¿qué pastor y qué santidad? Limpieza en tu mente, pensamiento. Déjame decirte, si tú estás sentado en un computador viendo pornografía, tú no tienes limpieza de pensamiento. ¿Aló? Y yo puedo aquí, y cara, sea la gloria, honor. Y cualquiera dice, uy, qué santo. Pero en mis noches, ahí donde nadie me vea, en mi computador, prostitutas.com, viendo mujeres desnudas. A ti te engaño, pero el de arriba. Limpieza de pensamiento, pureza de corazón. ¿Sabes lo que hay que lograr en esta vida? Es que el Señor saque de nuestro corazón las heridas, las espinas. Porque, óyeme bien, solo de corazón limpio son los que verán a Dios. Y sabes, yo oro a Dios todos los días. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto sea renovado dentro de mí. Señor, no dejes que ninguna espina, que ninguna herida, que ninguna traición, que nada, Señor, dañe mi corazón. Quiero tener un corazón porque te quiero ver a ti. Y la gente, tú los oyes, son cristianos, porque de la abundancia del corazón comienzan a hablar, a criticar, a hablar, que a mí, que me hicieron, que no me hicieron. Si tú vieras lo que me han hecho a mí, yo no fuera pastor. Pero ¿sabe por qué soy pastor? Porque vivo en un altar orándole a Dios que no dañe mi corazón. Porque Él me llamó para ser un portador de la palabra. Y no puedo dañar mi corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Hay santidad. Limpio mi pensamiento, puro mi corazón e íntegro en mi conducta. Que yo soy el mismo aquí y allá, en público o en privado. Y las personas, déjame decirte, en la iglesia hoy son religiosos pero no cristianos. Aló. Asisten el domingo a su iglesia y ya creen que con eso cumplieron con Dios. Qué engañados están. De lunes a sábado se comportan como el anticristo. Pero el día domingo, ay, vienen con una aureolita. Ante los ojos de Dios, ¿sabes cómo se llama eso? Hipocresía. Tú tienes que ser igual todos los días. Tú donde estés tienes que mostrar que eres un genuino cristiano, viviendo en santidad. Porque si no se nota, es teoría. Yo puedo decir que soy cristiano, pero si mi estilo de vida no lo demuestra, yo soy teoría, religioso. Porque 2 pecados, vuelve otra vez Jeremías, ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva. Ese fue el primer pecado que cometió el pueblo y que hoy comete la iglesia. Han dejado el primer amor. Ya la gente no quiere ni servir a Dios. A la gente se le da asignaciones y no las cumplen.
Tiene uno que está detrás de la gente. Oye, yo me convertí y a mí nadie me llamó, porque yo tuve un genuino conversión. Yo me arrepentí de mis pecados y comencé a dar fruto de arrepentimiento. Ahí está esa mujer que puede dar testigo. Yo fui un hombre que amé la palabra desde que me convertí. Y desde que mi pastor me llamó y me puso a dirigir grupos de oración. Yo dirigía 2 grupos de oración. Y yo nunca dejé los grupos de oración. Ahí. Porque mi pastor me dio una orden. Y cuando mi pastor me dio la orden, yo tengo que obedecer a ese hombre que me dio la orden. Que es mi autoridad. Pero uno tiene que estar aquí a las 7 de la mañana. A las 7:45 y se quiere montar. Dígalo. Yo les voy a dar una orden desde este púlpito y que lo escuchen todos los que sirven esta iglesia. Si aquí no vienen como la iglesia lo estableció, como yo lo establecí, no me sirven más. Así que vayan quitándose el uniforme si quieren. Y si quieren buscar otra iglesia, los bendigo también. Pero al Señor se le sirve con pasión. Al Señor se le sirve con integridad. Y eso demuestra si tengo el primer amor o no. Alguien puede decir gloria a Dios. Yo no sé, estoy como predicando solo aquí. Pero también dice: y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Ahora sí vamos por el mensaje. Hasta donde llego, no se preocupe. Donde usted aguante. ¿Cuáles son las cisternas rotas que hay en la iglesia de hoy? No puedo todas, porque no me cabería el tiempo y usted no me aguanta. La primera cisterna rota se llama la cisterna de la rebelión. Jeremías capítulo 14. Todo estaba, usé mucho lo de Jeremías y lo de la cisterna. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Con motivo de qué cosa? ¿En qué estaba el pueblo de Israel? En sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra. Subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas. ¿Y qué pasó? No hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Qué situación tan dolorosa. Había sequía, había tristeza y había luto. ¿Por qué? Porque en las lagunas no había agua. ¿Cuál fue la razón de que había sequía? El versículo 7 de Jeremías 14 lo dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado. Nota bien que lo que había producido la sequía, el luto y la tristeza era la cisterna rota de la rebelión, de la iniquidad y del pecado. Si miramos a la iglesia del Señor en este momento, en un conjunto, podemos decir que el cristianismo está en crisis. Cristianos donde no hay agua sino sequía, donde no hay gozo sino tristeza. Cristianos que son cisternas rotas, que no están reteniendo agua. El que tenga oídos que oiga. Hoy es normal que los cristianos se rebelen contra las autoridades, que hablen de sus autoridades. Es más, te voy a decir algo. Regálame un sobre de esto. Esto te lo voy a decir porque esto me lo dijo el Espíritu Santo ahí sentado el miércoles cuando estábamos adorando. ¿Qué dice en el sobre de diezmo aquí? Un lugar donde lo imposible no existe. Yo estaba llenando mi sobre de diezmo, después que lo llené lo puse, esperando que ministraran los diezmos. Y cuando yo miré un lugar donde lo imposible no existe, Dios tiene una particularidad manera de hablarme a mí, y es que me hace las cosas que como que me resalten, los versículos todos. Yo decía: Señor, ¿qué tú qué crees que decirme con un lugar donde lo imposible no existe? Yo les he dado un lugar donde los imposibles no van a existir, pero muchos no han apreciado ni valorado el lugar que yo les he dado. Y por cuanto no lo han apreciado, muchos de ellos no van a recibir lo que yo quiero darles. Yo te estoy hablando de lo que Dios me dijo. Hoy la gente, hoy usted ve
ve un trasteo de ovejas, porque no están de acuerdo con cosas que ellos creen que están mal. Ay, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Ay, que el pastor me puso en disciplina, entonces, no, me voy para otra iglesia. Vete. Tú no eres un cabezón, un cabra. Allá vas a contaminar la iglesia también, aquella donde vayas. ¿Alguien cree que esto es muy duro lo que estoy hablando hoy? Esto es palabra de Dios. Hoy los pecados sexuales proliferan y como que nada pasa. Como que yo me puedo parar en este púlpito a predicar, pero estoy siendo infiel a mi esposa. Estoy coqueteándole a las hermanitas, picándole el ojo, sobando a las hermanitas. Como que nada pasa, nada pasa. Un día de esto te va, ¡pum! ¿Y cuántos ya no se han muerto predicando? ¿Aló? Hoy los cristianos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy los cristianos hacen y se comportan igual que el mundo. Ya no hay diferencia. Hoy la gente solo quiere, pastor, profetice, carro, casa, el novio, la novia, el esposo, la esposa, el dinero. Pero no quieren buscar la presencia del Señor. No quieren estudiar la palabra. No quieren venir a crecer en la palabra. Esta iglesia les ha entregado a ustedes la escuela de formación, primeros pasos, vida abundante, escuela ministerial Doulo, para que usted crezca. Porque usted esté preparado en todas las cosas. Y ha quedado los miércoles de doctrina y enseñanza. Y estamos hablando de los últimos tiempos, porque hay que hablar en este tiempo, porque delante de nuestros ojos se están ocurriendo cosas que usted no se ha dado cuenta, que porque no se ha dado cuenta que el reloj profético de Dios es Israel, y lo que está pasando hoy en Israel nos está diciendo que el arrebatamiento está a la puerta. Y esto no es fanatismo ni escapismo, esto es palabra de Dios. Hay que estudiar la Biblia. Hoy la gente no quiere orar. Pregúntate tú mismo, ¿tú oras? Ya la gente no quiere ayunar. Ya la gente no quiere congregarse. La gente no quiere ni diezmar ni ofrendar. ¿Qué problema para que la gente cumpla el principio bíblico de que tú tienes que pagar los diezmos? Entonces no es que tú das diezmos, no, hay que pagarlo. Que de todo lo que Dios me dio, la 10ª parte se la tengo que pagar a Él. Ese es el impuesto del reino de los cielos. Tú pagas IVA cuando vas y comas y compras. Tú pagas impuestos de rodamiento, ¿sí o no? ¿Y por qué se los pagas a Satanás y no se los pagas a Dios? Cuando el diezmo Dios te lo va a devolver multiplicado, más el Estado no te va a devolver ni un peso. CBI para las Naciones, un lugar donde lo imposible no existe.